Muy buenas tardes, queridos amigos. Como bien decía nuestro párroco, comenzamos hoy una segunda conferencia. Hemos intentado que tuviesen estas dos primeras un orden cronológico. Valeriano ayer se ocupó de los primeros siglos, aunque tengo algunas cosas del 20 y algo del 19, pero se ocupó principalmente de los siglos 16, 17 y 18. Yo hoy me voy a centrar especialmente en el siglo XX. Comentaremos algunas cositas pocas del siglo XIX. Dejaremos muchas cosas fuera en el tintero. Lo mismo hoy que ayer, que el día que le toque a Sor Pilar. Es imposible concentrar y no dejar un cabo sin atar en 425 años de historia para contarla. Necesitaremos muchas más conferencias. Otro año la haremos, no las dejaremos fuera. Pero hoy vamos, como digo, a centrarnos en la bajada de la Virgen, lo que es el culto que estamos celebrando nosotros ahora mismo, que como veremos es una tradición más que secular y que tiene unos orígenes muy interesantes que vamos a intentar conocer a lo largo de esta conferencia. El título que daba en el programa era La bajada de la Virgen de Gádor, una tradición secular y un tiempo de gracia para la ciudad de Berja. Ciertamente el día de la presentación del cartel lo decía, como este tiempo de presencia de la Virgen entre nosotros supone un auténtico momento de gracia, de derrame de misericordia del Señor sobre esta ciudad de Berja, con su protectora patrona que regularmente, y veremos por qué se establecen esos periodos de bajada y de subida, viene a nuestra ciudad para estar más cerquita todavía, si cabe, de todos nosotros. Por rememorar un poco para todos aquellos que ayer no pudisteis asistir, pues recordábamos ayer cómo en el año 1588 dos ermitaños, Domingo de San Juan y Juan de Santa María, traían la imagen de Nuestra Señora y fundaban en el despoblado paraje de Peinela un santuario, una pequeña ermita, un cenobio, para venerar allí a esta imagen a la que pusieron el nombre de Gádor por encontrarse al pie de la sierra del mismo nombre. Y también recordábamos cómo el 9 de diciembre de 1592 estos ermitaños, que aparecen a la derecha de la imagen, pues cedían mediante la firma de una escritura pública ante notario la imagen y la ermita al pueblo a cambio de una limosna, y el pueblo la asumía como suya, como propia, como ocurre hasta el día de la fecha. Pues bien, las bajadas de la Virgen comenzaron muy pronto. Aunque se establece la fecha que marca la primera bajada de marzo en el año 1651, realmente la Virgen está bajando ya desde antes. Sabemos, como en la novena del año 1928, el canónigo don Francisco González relataba ya el milagro de la conversión de la morisca, al cual hacía referencia ayer Valeriano, que se fecha en torno a 1620. Prueba irrevocable de que la Virgen ya baja en esa fecha, porque como bien sabemos y comentamos ayer, fue en la placeta de la Cruz donde la morisca se convirtió al paso de la Virgen y donde pidió ser bautizada y recibir la fe del Señor, la fe de Cristo. Luego entonces la Virgen baja, no baja con regularidad, deducimos. ¿Cuándo empezará a hacerlo? Pues comenzará a hacerlo a partir del 21 de febrero de 1651. El pueblo está atormentado por una tremenda sequía. Hoy en día esas cosas nos suenan un poquito raras, nos suenan un poquito a un motivo poco llamativo para quedarnos nosotros con una preocupación semejante, pero en aquel momento el que no haya sequía, el que no crezcan las cosechas, el que no haya trigo, simplemente trigo, que es la base de la alimentación de la población, allá por el siglo XVII, en los posteriores también, hace que la gente se muera de hambre y caigan prácticamente, permitidme la expresión, como chinches. El pueblo acude a su patrona, se encomienda a ella y dice el acuerdo del pleno, del concejo, que se conserva en el archivo del ayuntamiento. Dice el secretario del ayuntamiento tomando acta del pleno. Habiéndose comprobado durante varios años por esta parroquia, perdón, me he ido donde voy. Esto es otra cosa que quiero leer un poquillo más adelante. Disculpad, pero en el folio me dio un poquillo. Ahora. Como digo, decía el pleno. En este cabildo se propuso la mucha necesidad que tienen los panes por la mucha falta que ha hecho el agua por haberse detenido los temporales, y conviene pedir a nuestro Señor se duela de todos y que se haga una rogativa a Nuestra Señora de Gádor,
y que se empiece, literalmente dice así, mañana domingo 20 de mes y año, y que se traiga la Virgen Santísima a la iglesia mayor de esta villa, y yendo por ella en procesión y viniendo en la misma forma, que vaya la insignia y cera de las cofradías. Ese es el motivo por el cual la Virgen de Gádor baja en marzo desde aquel año 1651. El ayuntamiento, representando al pueblo, pues se ve ante esa necesidad y promete a la Virgen bajarla regularmente así, y así ha ocurrido siempre, con la excepción, como es natural, de los años de la Guerra Civil y del año 93, con la restauración del santuario, que tampoco bajó, pero ese es el origen de la bajada de marzo. Ha habido algunas cosas interesantes que contar de esta bajada de reformas. Por ejemplo, en el año 1870, pues Pío IX concede indulgencia plenaria. Luego comentaremos un poquito más la indulgencia. Hay un reajuste de procesión en el año 50, y en el 55 se suprimen definitivamente los actos civiles. Esto lo iremos estudiando un poquito más adelante. La bajada de septiembre, sin embargo, tiene un origen bastante distinto. La fiesta de la Virgen de Gádor siempre se ha celebrado en la ermita, el día 8. Siempre me refiero a la inmensa mayoría de los siglos que lleva la Virgen aquí. Pero en el año 1955, lo explicaré también más adelante, pero para que nos sirva un poquito de introducción sobre las dos bajadas, pues se concentra la Feria de Berja, pasa a celebrarse en septiembre, y la Virgen baja por primera vez a celebrar su fiesta litúrgica aquí en la ciudad. Hasta entonces, como digo, siempre se hizo en el santuario. En cuanto al protocolo de traslado de la Virgen desde la ermita, pues siempre se ha cuidado desde el mismo ayuntamiento, desde la corporación municipal, que el camino que baja desde el santuario, que ese día está tan concurridísimo, pues estuviese siempre limpio y decentito. De tal modo que el ayuntamiento cada año, y lo estuvo haciendo hasta fechas bastante recientes, pues editaba un bando en el cual, entre comillas, obligaba a los vecinos, decía tal que así. También se acuerda, dice un punto del orden del día del pleno del año 1948, también se acuerda, visto la proximidad de las fiestas que tradicionalmente se celebran en esta población en honor de la Santísima Virgen de Gádor, el publicar un bando, según es costumbre, en el que se requiere al vecindario para el blanqueo y revoque de las fachadas. Hay numerosos datos en el archivo de principios de siglo, pues mandando a los operarios a tapar los hoyos que hay en el camino de la ermita, o hacer los hoyos para poner los cohetes en la plaza, como luego también comentaremos. En fin, se preparaba todo. Hoy en día seguimos la costumbre. La semana pasada, cuando subíamos a la ermita, pues muchos vemos a los vecinos blanqueando las fachadas para esos días, quitando las matillas, arreglando y defendando el camino. En fin, se avecinan momentos importantes, se avecinan el acontecimiento histórico y el acontecimiento social más grande y más importante que vive aquella zona de arriba, sobre todo, ¿verdad?, de los Cerrillos, en todo el año, que es cuando la Virgen pasa por delante de su casa, y eso pues se nota porque se procura arreglar. De tal modo también, siguiendo con este protocolo de traslado, comentar que hasta el año 69, aquí me he equivocado, 69, la Virgen de Gádor bajó siempre en fila, en procesión. Se formaba una procesión en la ermita y allí iban en fila los que podían y el que no, pues detrás en masa. Hasta que en el año 69, estando de obispo de Almería, Monseñor Suquía, don Ángel Suquía, Goicoechea, vino a la bajada de la Virgen. Y me contaba don Antonio Durán cómo, cuando vio la zapatista que se montaba para hacer la fila para bajar a la Virgen, le dijo: Antonio en romería. Y desde entonces, aunque pensemos que se hacía toda la vida, ¿no?, desde entonces baja la Virgen como baja hoy en día, pues todo en grupillo, pero sin hacer fila. ¿En qué se traslada? Pues históricamente siempre lo hizo en sus andas procesionales. Las andas de la Virgen tienen una historia muy bonita. He encontrado algún dato por ahí que la desdice en parte, pero en fin, yo os cuento la tradición, que es muy bonita, y después el hecho histórico en sí, pues bueno, se puede mirar en otro momento. Cuenta esta tradición, que recogí de testimonios de personas muy mayores, cómo a final del siglo XIX los propietarios del molino Hernández, que hay en la acequia del Car, pues decidieron emigrar a Sudamérica, Argentina probablemente en aquellas fechas, y prometieron a la Virgen que si hacían fortuna les regalarían una anda de plata. Esa es una de las tradiciones que yo he podido recoger. Luego, como digo, he encontrado otros documentos de finales del siglo XIX que hablan de las andas compradas por la hermandad. Tenemos las dos versiones, cada uno ya crea la que estime conveniente. Destacar de estas andas, que son muy bonitas, estas son las originales, no las que hay ahora,
que veis como, por ejemplo, un detalle muy gracioso, a principios del siglo pasado, del siglo XX, la Virgen llevaba en los ramos de laurel de plata, ¿veis la bombilla? Llegaba la luz eléctrica, era la última moda, pues la Virgen tenía que ponerse moderna. Solución: bombilla en todos los laureles y un rollo de cable gigantesco que un menganito iba con el cable por las calles de las procesiones por la noche, enchufaban la casa, apagaban, había que ir corriendo al enchufe de la casa siguiente que tenía luz, claro, del centro del pueblo, y se volvía a encender. Un circo auténtico, pero en fin, era la modernura de la época. También veis como tiene ramitos de jazmín, etc. Eso dio pie, desde luego, en parte a que los laureles llegaran hasta los años 2000 prácticamente deshojados, aunque después ya se han restaurado por suerte, pero el motivo era que entre cable, bombilla y jazmines pues terminamos de destrozarse. Los laureles son lo único original que queda de la anda de la Virgen hoy en día. En la guerra civil robaron todo y lo destrozaron todo. El joyel de la Virgen lo robaron, el ayuntamiento lo incautó, lo dejaron en el Banco Central y pocos días después desapareció, sin comentarios. La plata de las andas, que son plata de ley, tanto las antiguas como las actuales, son placas de plata pegadas a una estructura de madera. Tengo por ahí el documento de quién la robó y cómo fue. Pero los laureles de plata, el que los robara, al terminar la guerra, dijo: como me pillen aquí con esto, se me cae el pelo, vamos a decirlo así, en plan leve. ¿Qué hizo? En el molino de papel, en Alcaudique, la echó a la acequia y allí quedaron. Sube un niño pequeñajo que ha muerto hace un año y medio así, en aquel momento, un niño pequeño, y empieza a ver que el agua reluce y que sale algo muy raro. Esto, ve aquello, y no sé cómo el niño o iría mucho a las procesiones o cómo fue, que no se le ocurrió otra cosa que salir corriendo a la iglesia y avisar al cura: que he visto en una acequia de Alcaudique tal cosa que reluce y parece que es, y efectivamente eran los laureles de plata de la anda. Esos se incorporaron a las andas nuevas que se hicieron a la Virgen después de la guerra. Pero entre medias, como no daba tiempo desde que llega la imagen en el año 39 hasta el año 42 que se hace la anda, 43, perdón, las monjas de la ermita hacen esta pequeña anda de tul con flores que servirán para provisionalmente pues, portar a la Virgen en su bajada desde el santuario. Como digo, finalmente en el año 43 se hacen las nuevas andas que, como veis, la similitud con las anteriores es grandísima, y prácticamente son iguales. ¿Ha habido alguna excepción en cuanto a los traslados? El año 71, que la hermandad tuvo la idea de bajar a la Virgen en el trono del Nazareno. Se lo subieron a la ermita y lo bajaron en él. En fin, ha habido modelos de transporte un poco más lamentables. Eso no tiene delito, las cosas como son. En fin, tendría su justificación en su momento, pero tela marinera, En fin. Eso sí, el retrato iría más ancho, claro. Pero el espectáculo... La Virgen también solía bajar escoltada pues, por la Guardia Civil históricamente. Ya sabéis, la Guardia Civil surge a mitad del siglo XIX, pues lo ha estado haciendo prácticamente escoltada pues, hasta mediados de los 80. Yo era un crío todavía cuando iba siempre en medio, quita niño, estaba siempre, tenía que estar en medio de los dos guardias civiles pegado a la Virgen y quitamos del medio, pero en fin. También en la posguerra, pues la falange fue típico que acompañara a la Virgen. Veis perfectamente como la Virgen aquí, el guardia civil con su tricornio correspondiente, pues la acompañaba. O como decía, las milicias de falange, pues aquí veis la banda. Las escoltas militares o incluso bandas militares han tenido mucha participación en los cultos a la Virgen. En los años 30, el Regimiento de la Corona, que tenía sede en Almería, pues era costumbre que viniera a la procesión del 8 de septiembre y desfilaban los militares incluso. Aquí veis que casi tiene más escopetas la Virgen alrededor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien escoltada iba. Esta foto es la primera bajada después de la guerra. Después de las películas que habían pasado, pues era normal que fuese de esa manera escoltada. Aquí veis de nuevo en el perfil, pues como se ven perfectamente ataviados de la época, la Guardia Civil. También es costumbre en el traslado, en la bajada, en la subida, hoy en día sobre la subida, porque como bien sabéis, a mitad de los años 80 cambió el recorrido de la bajada, pues que la ermita de las Mercedes, cuya propietaria consorte nos acompaña también esta noche, como digo, la Virgen separada allí. La ermita, como sabéis, se abre o empieza el culto a la Virgen de la Mercedes en 1790, a través de la familia de Barrio Nuevo, Rita Barrio Nuevo concretamente.
y tenía la costumbre, y sigue hoy en día, de abrir la puerta y hacer un pequeño descanso. Todos hemos oído muchas veces esa, entre comillas, barbaridad teológica de la Virgen saludándose a sí misma: ¿a dónde vas, Mercedes? Por mi casa del pueblo. En fin, son cosas populares, graciosas, pero evidentemente con poco sentido. Y a lo largo del recorrido siempre hemos visto y seguimos viendo hoy en día, por suerte, muchos altares, pero sin duda el altar que más destaca de todos es el altar de la parroquia. Es el culmen, diríamos, de esa arquitectura efímera que se hace para albergar a la Virgen. Pues bien, el altar de la Virgen realmente son, tanto el anterior, el que se hacía antes de guerra, como el que se hace ahora, tienen reminiscencias barrocas. Todos estos altares arrancan en el barroco. Esta explosión que surge, sobre todo a partir del Concilio de Trento, cuando la Iglesia reacciona contra las herejías protestantes y frente a aquella negación del culto a la imagen, la Iglesia reacciona y venera las imágenes, y lo hace más con énfasis con la referida a la Madre de Dios, de tal modo que se hacen grandes arquitecturas efímeras, grandes estructuras que tienen ese toque de teatralidad. No en balde, si veis aquí este dosel, o el mismo dosel que tiene hoy en día el altar de la Virgen, eso nos remite prácticamente al telón de un teatro, que es un poco de, digo, teatralidad, de tratar de impresionar. Decía, y os leo un trabajo que hice ya algún tiempo, y encontré un artículo muy interesante sobre el Secretariado de Liturgia Nacional, y hablaba, con respecto a esta importancia de los altares en los templos: el lugar de la celebración está impregnado de la experiencia que el hombre vive en los confines del misterio, de manera que la arquitectura y la ornamentación expresan y traducen en sus elementos y en su forma la vivencia de la fe y del sentido de lo religioso. Ciertamente ayuda. ¿Cómo va a ser lo mismo llegar a encontrarse a la Virgen en lo alto de la mesa del altar que llegar a encontrarse a la Virgen en su altar? No hay comparación. Todo eso ayuda a los sentidos. No es imprescindible para la fe, evidentemente, pero ayuda mucho a comunicarse. Ese disfrute de la belleza nos hace también acercarnos al Señor. Pues bien, el altar de la Virgen antes de la guerra se ponía, como veis aquí, en un lateral, donde se lee hoy la lectura, donde se lee el Evangelio. Un pequeño retablito, porque claro, detrás había un gran retablo que prácticamente hacía 3 veces del que hay ahora, y por eso la imagen se ponía en un lateral. Se conservan también de antes de la guerra, por ejemplo, veis esta media luna, es la que sigue teniendo la Virgen hoy en día. Muchos de los enseres, como he comentado alguna vez, pues se guardaron por suerte, porque las camareras en su momento guardaban muchas cosas en su casa, y por eso en la guerra se salvaban. Como digo, el altar se hacía normalmente en un lateral. De tal modo que si nos fijamos en la bóveda de la ermita, en el voto que refleja el milagro del ciego de Benejí, veis como el niño ciego está acercándose al manto de la Virgen, está el retablo detrás y la Virgen en un lateral. No es casual la pintura, sabía lo que pintaba. Al terminar la guerra, se hace el altar que hoy en día tenemos. Poco a poco ha sufrido alguna evolución. Aquí veis que el retablo de la iglesia había desaparecido, quemado en la guerra, y todavía no se había puesto el retablo de piedra que actualmente preside el altar mayor, el presbiterio de la Anunciación. Se hace, como digo, esta estructura, este dosel, que probablemente haría, según mi teoría, yo me atrevería casi a afirmar con seguridad que lo hizo Espinosa Cuadro, el autor de la imagen. Él viene aquí en los años 40 a hacer el retablo, él hace la imagen nueva de la Virgen, y es el escultor que más presencia tiene en Berja en aquella fecha, además de la vinculación con la propia devoción a la Virgen de Gádor, con lo cual no sería de extrañar, además de también la propia calidad de la obra, pues denota que no es obra de cualquiera. Veis, por ejemplo, cómo tradiciones que hoy en día se han perdido, pero amenaza a las monjas con recuperarlas. Se solían traer también los ángeles del camarín y se ponían esturreillos por todo el altar. ¿Es que es gracioso? Y aquí veis, pues bueno, la moda de la época. Esto estamos hablando de una foto del año, si no recuerdo mal, del 46. Pues veis las flores de tul, que era la última moda del momento. Esto pasa como con las bombillas que hemos visto antes de guerra. Pues toda esta estructura daba lugar a que por lo menos necesitaran 3 o 4 días los carpinteros para montar el altar. Imaginaros las zapatillas con lo que retumba la iglesia, con los carpinteros ahí pegando castañazos, uniendo madera, ensamblando unas cosas y otras, un jaleo de mucho cuidado. El padre Tapia, como decía don Antonio, solía decir que no quiero bombas en la iglesia, y se refería a los castañazos que pegaban para montar el altar de la Virgen de Gádor. Pues esto tuvo una estupenda solución cuando en el año 1973 el maestro Juan Morales hizo la estructura actual del altar, que se monta y desmonta en poco más de 1 hora,
y que la verdad es una auténtica obra de ingeniería. Como tantas cosas que con tanto arte hizo Juan y ha hecho siempre para colaborar con la parroquia, pues esa estructura del altar de hoy en día se la debemos, como digo, a Juan Morales, que fue quien la hizo y quien nos permite hoy en día montarlo y desmontarlo con tantísima facilidad. La decoración ya he comentado, pues como los ángeles hoy en día no se bajan, pero en su momento pues también se tuvieron por todo el altar. Y se ha cubierto con distintos colores de terciopelo. El original, el tradicional siempre ha sido el rojo, pero no ha sido el único. La mayoría de los que estamos aquí hemos conocido el verde, ¿acordáis? Un verde que no favorecía demasiado, pero en fin, se compró, supongo que por variar, y aquí lo veis, esta hermandad que no recuerdo exactamente de qué año, parece que de principios de los 80 o finales de los 70. Otra foto con el altar verde, esta sí tiene que ser por la pintura ya del presbiterio posterior a los años 82. En el año 86, estando de hermana mayor Lolita Enríquez, que para descanse, pues se compró este terciopelo celeste para sustituir al verde, que se había estropeado ya bastante, pero este tampoco tuvo mucha fortuna, duró además muy poco tiempo, porque el terciopelo se quedó señalado por todos sitios, se señalaba en exceso, se ve que el género no era muy apropiado para esto y estaba entero lleno de robales de los jarrones. Finalmente se desechó en muy poquitos años. Y finalmente, hace prácticamente una década, pues que se estrenó este azul, que es precisamente el que tiene la Virgen de Gádor ahora mismo puesto, que la verdad, para mi gusto, creo que queda muy, muy solemne, muy, muy bonito. Fue un gran acierto. Los cultos durante la bajada, como digo, han tenido siempre una gran importancia, una gran relevancia. La devoción a la Virgen de Gádor, hoy en día más centralizada en Berja, la cruda realidad, pero históricamente tuvo gente. El padre canónigo González habla en la novena del año 28 de cómo eran multitud de gente que venía a la novena, debido a aquel momento, ya os digo, convocaba el culto a muchísima gente. Valeriano hacía referencia a cómo ya en el siglo XVII pues era la fiesta más importante de toda la comarca. Esta inercia siguió, como digo, en el siglo XX todavía, a principios seguía siendo así. A esos cultos, para darle un mayor valor religioso, pues se le otorgaron diversas indulgencias, como la que el Papa Pío IX, el 20 de diciembre de 1870, concedió a quienes visitasen la iglesia de la Anunciación en los días de la bajada de Cuaresma. El arzobispo de Granada, Casanova Marzol, pues en 1927 concedió 200 días de indulgencia por la participación en estos cultos. Pero en los años 80, el año santo de la Redención fue el 84 o el 85. No, yo creo que 84 o 85, si no recuerdo mal, me parece, sí. Pues también se volvió a conceder a indulgencia. El templo fue también, como este año, con el año de la fe, nos han vuelto a conceder el obispo esta indulgencia plenaria. Los cultos han tenido siempre una gran relevancia, una gran importancia. Y el centro siempre de los cultos, y no me cansaré nunca de insistir, pues no es ni la bajada, ni la procesión, ni la subida, sino la novena. Entonces la novena siempre revistió un carácter solemnísimo. El texto que actualmente leemos lo escribió el canónigo don Francisco González. Si recordáis, tenéis en mente el cartel de la bajada de este año, acordaros que está puesto figura en la esquina. Él fue el que escribió el texto de la novena, el que redactó también, recogiendo textos antiguos, los milagros de la Virgen, y en fin, el que impulsó de manera estupenda la devoción a la Virgen en la década de los años 20, 30 e incluso en la posguerra. Las novenas siempre se celebraron en horario de noche, pero sin la misa. La misa, todos los mayores lo sabéis, hasta el año 69 no se celebra por la tarde, no se podía celebrar, estaba prohibido celebrar la misa por la tarde. La misa se hacía por la mañana siempre, en horario de mañana. Entonces se celebraban las misas principales por la mañana y la novena, solo novena, se hacía por la tarde. Como digo, eso ocurre hasta el año 69, que por fin las misas son ya vespertinas. Las novenas tuvieron siempre en marzo un carácter penitencial. En 1949, por ejemplo, la misión de los capuchinos pues congregó a todas las imágenes de los barrios en Berja. Acordaros como en el 88 pues tuvimos a todos los patronos de los barrios. Pues eso tuvo ya su precedente en el año 49, en que una misión de los capuchinos trajeron a todos los patronos de los barrios y procesionaron con la Virgen. Incluso también hubo una procesión eucarística con el Santísimo Sacramento. A principios del siglo XX el altar pues tenía una iluminación especial. Estaba recién llegada la luz a Berja. Berja se electrifica, ese dato nos puede servir de orgullo, pues de los primeros pueblos de la provincia de Almería que recibe la electricidad. La primera fábrica de luz será la hidroeléctrica Santa Sofía, de la familia Pérez,
y será esa misma hidroeléctrica Santa Sofía la que ilumine con bombillitas sueltas por todo el presbiterio, una cosa artística para aquel momento, totalmente, repito, novedosa, como pasaba con la de la AMDA, como pasaba, como he dicho antes, con las flores artificiales. Pues, digo, se ponía esa iluminación artificial que solía costear siempre el ayuntamiento. Será el ayuntamiento también, en las funciones del culto a la Virgen, tendrá un protagonismo especial. Ayer Valeriano nos hacía una referencia a ese patronato municipal que consistía en una especial protección, llamámoslo así, del ayuntamiento hacia la patrona. Ya en el siglo XVI, cuando se va a los ermitaños, el ayuntamiento decide hacerse cargo del culto a la Virgen, de las fiestas de la Virgen, y históricamente, y hasta entrada la democracia en este siglo, ha sido uno de los grandes protectores, si no en algunas ocasiones el que principalmente costeaba los cultos a la Virgen. Pues bien, por ejemplo, sabemos que históricamente en las novenas tuvieron una celebración especial presidida por el ayuntamiento, en la que pagaban el sermón, el cura, y el sermón que se pagaba lo costeaba el ayuntamiento. Y sabemos, por ejemplo, fijaros que detalle más gracioso, estos son los bancos del ayuntamiento del Salón de Pleno, son unos bancos muy bonitos que son del siglo XVIII, se conservaron del terremoto. Y, por ejemplo, encontré hace ya años en el archivo municipal una nota de un pleno de la corporación en la que estaba haciendo pagos de diversos gastos y dice, en 1905, el ayuntamiento pagar a Luis Marín por conducir los bancos a la iglesia para la función de la Virgen 1 peseta. Es decir, el ayuntamiento, la iglesia, los mayores también sabéis que no tuvo bancos hasta prácticamente los años 50. Hasta entonces cada uno se llevaba su silla reclinatoria, que todos hemos visto alguna por ahí dando vueltas, y el resto de pie. Bueno, pues el ayuntamiento, el día de su función principal, encargaba a un menganito que llevara los bancos del salón de pleno a la iglesia y los colocara para que allí se sentara el ayuntamiento. Pero además el ayuntamiento, por ejemplo, corría con los gastos, hoy en día casi habría que ir planteando eso también, por lo menos lo del guarda, lo de los gastos si cuela, con un guarda que se ponía para vigilar a la Virgen mientras estaba en la iglesia. De tal modo que en 1932, la fecha no es casual, la fecha, estamos hablando de la República, en plena República. Pues todavía en plena República el ayuntamiento ordenaba, por ejemplo, un pago en 1932, dice a Francisco Fuentes 50 pesetas por gratificación como guarda de custodia de la patrona, y a Francisco Herrera 50 pesetas por la custodia del altar de la patrona Nuestra Señora de Gado. Y había un guarda costeado por el ayuntamiento que vigilaba a la Virgen constantemente mientras la Virgen estaba aquí. Y ya pasando esto he encontrado el dato que quería leer antes de la hidroeléctrica. Dice, en 1903 se pagaba a doña María Manrubia, propietaria de la hidroeléctrica Santa Sofía, 126 pesetas con 60 céntimos por el alumbrado de las casas capitulares del ayuntamiento, el reloj de los meses de febrero, marzo y abril y de la iglesia en la bajada de la Virgen. 30 años después, la corporación municipal seguía corriendo con estos gastos. Vemos en el año 32 como el secretario presenta factura del señor cura párroco consistente en 3 sermones, 200 pesetas, y gastos de luz y cera, 50 pesetas para el culto de la patrona durante su estancia en la iglesia parroquial. También en esa función principal, que tenía lugar el viernes último de novena, el ayuntamiento sacaba a la Virgen en procesión. Veis cómo aquí el alcalde, en aquel momento don Antonio Joya, pues va llevando a la Virgen. Pero es que, por ejemplo, unos años después, pues veis que estando de alcalde Gabriel Alcoba, estamos hablando ya del año 50, pues sigue el ayuntamiento sacando un día en procesión a la Virgen. Para costear todos estos gastos, todos estos cultos, pues se hicieron en algunas veces algunas cosas muy llamativas. Por ejemplo, en los años 40, en el año 42, se instituyó una especie de impuesto propio para pagar los gastos de la Virgen, y el ayuntamiento aprobó en el Pleno que en todas las transacciones comerciales que se hicieran en el pueblo se hacía una escala y pagaban un porcentaje para los cultos a la Virgen. De tal modo que dice el acuerdo del Pleno: por el señor alcalde se propuso a sus compañeros que, con objeto de allegar fondos con que atender a los gastos que ocasionen los festejos que organicen para la próxima bajada y estancia en la iglesia parroquial de nuestra excelsa patrona, la Santísima Virgen de Gado, y a fin de no gravar el presupuesto, era de parecer, y lo sometía a la consideración de sus compañeros, se grabaran todas las ventas y transacciones que se llevaran a cabo por el comercio de esta población.
Los señores reunidos aprueban el principio y tras deliberar detenidamente sobre ello, acuerdan se hagan unos tickets de distintos valores y que grabarán las ventas con arreglo a la siguiente escala, quedando encargada a la comisión de festejos de desarrollar y llevar a la práctica dicha idea. Las ventas, de 0 a 1 peseta, pues 5 céntimos. Perdón, 5, sí. De 1 peseta a 5, 10. Y aproximadamente 10% de las, casi 1%, perdón, de las transacciones, pues se dedicaba a recaudar fondos para la fiesta de la Virgen. Y igual que el ayuntamiento tiene su función principal en la que saca a la Virgen incluso en procesión, el clero, muy numeroso todavía hasta mediados del siglo pasado, pues también tenía su función propia, que era el último día de novena, y eran los curas quienes sacaban a hombros a la Virgen. Me he vuelto loco esta tarde, pero no he sido incapaz de encontrar una foto que tengo muy bonita de la Virgen entrando a la iglesia y portada exclusivamente por sacerdotes. Aquí vemos también unos cuantos, esto debe ser de los años 30, porque este es don Fausto de la Chica. Entonces se ven aquí todos los sacerdotes en un altar que no sabría ubicar, aunque intuyo que es la Fuente de Toro. ¿Qué? No, es clero secular. Pues bien, las procesiones en la ciudad. Fijaros, esta foto es la primera vez que la enseño en público. Es la única foto que yo hasta ahora he encontrado de una procesión de la Virgen de Gado anterior a la Guerra Civil. Conocemos el sitio, ¿verdad? La calle Chiclana. Veis perfectamente, aquí está la Virgen y aquí va la cruz parroquial, la manguilla, y aquí distintos estandartes. Aquí veis uno que se ve perfectamente la imagen de la Virgen bordada. Y es una de las procesiones de la Virgen. La Virgen siempre salió en procesión de día. Las procesiones de la Virgen de noche, casualmente a principios del siglo, un poquito con lo de las bombillas que os he contado, pero regularmente siempre salió de día. Y como algo nos gusta en la procesión a los virgitanos, hubo que esperar al decreto de los arzobispos Meseguer y Costa del 2 de marzo de 1920 para que se redujera el número de procesiones. La Virgen de Gado históricamente tuvo 9 procesiones en marzo. 9. O sea, contando bajada y subida, eso sí. Pero era bajada y subida y 7 procesiones más. Terminaban la novena, vamos a dar una vueltecica. Y sacaban a la Virgen, por cierto, a las 3 de la tarde. Menos mal que era el mes de marzo, porque si en septiembre, yo creo que no lo contaban la mitad. Pero como digo, hasta 1920 que el arzobispo reduce, la reducción tampoco fue muy grande, que dejó de 9, las dejó en 5. Tampoco estaba mal, contando con que luego en septiembre, a partir del año 55, habría otras tantas más. Aquí os he traído algunas fotos de la Virgen en procesión. Fijaros que bonita esta en la plaza del ayuntamiento, pasando por la puerta de hoy lo que era el Vascantón antiguamente. Los vehículos de época nos ayudan bastante a datar la imagen. O por ejemplo, esta fotografía en la calle Gabriel Miró. ¿Veis solo alfombrado entero de Romero? O esta otra fotografía en la plaza, como veis, solamente hombres alrededor de la Virgen. Y esta ya de Chicas Yeye, debe ser final de los 60, principios de los 70, por la indumentaria que no tiene desperdicio. Conocemos mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo de la que tenía el estanco en la Fuente de Toro. ¿Cómo era? Doña Carola, efectivamente. Doña Carola, sí. En fin, los peinados y las gafas no tienen desperdicio. Bueno, pues después de esta reducción que se lleva a cabo, como digo, en el año... Te he revolucionado, Después de esta reducción que se lleva en el año 20, la Virgen, como digo, conserva todavía sus 3 procesiones en marzo. La primera tenía lugar el tercer domingo de Cuaresma, es decir, el domingo después de la bajada. ¿Qué recorrido hacía? Pues salía de la Plaza de la Libertad entonces, pasaba por la calle Fauna, Manuel Salmerón, la calle del Agua, el Callejón del Pardo y a la iglesia. Esta es una foto de ese recorrido. Este de aquí, ¿alguien lo conoce? No. Gabriel Luis, efectivamente. ¿No? Pepín, hermano de Ana. Vale. Hermano de la que va a estar. El cuarto viernes, es decir, 3 días antes de la subida, tenía lugar la segunda procesión por el pueblo que recorría, salía del templo en dirección a la calle del Agua, la calle Nueva, el
Paseo, la calle Picadero, la calle Chiclana, la calle de la Cruz, que sería lo que hoy es calle Greco, y de ahí a la iglesia. Aquí veis una procesión por el Paseo de Cervantes, y este sí lo conocemos, don Lorenzo Gallardo, que fue presidente de la Diputación Provincial de Almería. Y la última procesión, al día siguiente, el sábado, la víspera de la subida, tenía el recorrido por la Plaza de la Libertad. Se me había comentado, tanto la del viernes como la del día siguiente, la del sábado, víspera de la Virgen, era después de la misa de las 11 de la mañana. Después de la misa de 11. Y la del tercer domingo era a las 3 de la tarde, con la fresquita. En fin, como digo, salía de la iglesia a la calle del Agua, a la calle Teatro, la calle La Torna, que era por aquí atrás, la calle Los Gallardos, que era lo que es hoy la calle Alférez, y de ahí a la Fuente Toro. Este altar que veis, esto es la Fuente Toro. Esta es la procesión de la Virgen en los años 40, sí, finales de los 40, en la Fuente de Toro. Estos itinerarios, este orden de procesiones, se mantuvo hasta los años 50, en que se volvió a reducir a 2 procesiones solamente, se dejó solamente la del domingo y la del sábado anterior a la subida, y posteriormente, prácticamente llega hasta el año 56 o 57, no se reduce otra vez la procesión para dejar bajada, procesión, subida, pero ya existe la bajada de septiembre, o sea que lo que pierden por un lado casi que lo recuperaron con creces por el otro. Lo dicho, que algo nos gusta una procesión. Los altares que se levantaron en honor a la Virgen, pues la verdad que fueron siempre de gran categoría, sobre todo en los años 50, la mayoría de ellos posteados por don Fermín Enciso. Esta foto, que es muy conocida por todos, pues veis los famosos barriles en los que se portaba nuestra uva de mesa, y todo por la Virgen de Gabo, está muy propia. Y bueno, aquí vemos a Lola Faura, que yo conozco, al Padre Tapia, y sí, este es el Padre Tapia. No, perdón, miento, no es Tapia, me equivoco, no es Tapia. Tapia no era calvo, pero no es Tapia. Por ejemplo, también se hicieron muchas veces teatrillos, ¿veis? Esto fue un auto sacramental en el que se recreó el milagro del niño ciego de Benejín. Aquí está el niño ciego, aquí está el padre, aquí está la madre. O, por ejemplo, se levantó la fachada de la ermita, en mitad de la calle del Teatro. O ya, con más gusto todavía, pues se pintó un telón tremendo, unos artistas de Granada, y recrearon la sierra, la ermita, los 2 ermitaños, Domingo de San Juan y Juan de Santa María, y aquí aparece el escudo de Berza y este cortinaje, estas referencias barrocas, teatrales, a las que antes ya he comentado. El suelo alfombrado de Romero. A ver si vamos espabilando, vamos a hacer un altar de esto, hay que animarse a hacer cosas de estas. En esos altares, por ejemplo, en el año 55, pues se repartieron pequeños recuerdos, estampitas a modo de postal. Por ejemplo, este del año 55, pues contaba el milagro del niño ciego de Benejín. Y estos ya, con más signos políticos, son los anteriores, son de los años 40. Esto es la calle del Agua, en la casa de Lois Aguirre. ¿Veis? Pues, recién terminada la guerra, pues el arco del triunfo correspondiente y la gente así con el brazo un poquito raro. Los fuegos artificiales siempre han sido muy importantes en la población. Había por aquí una nota, no sé si ahora seré capaz de encontrarla pronto, en la que decíamos cómo el ayuntamiento mandaba hacer hoyos en la plaza del ayuntamiento para poder sujetar las tracas de los cohetes de la Virgen. Y para evitar los hoyos, pues se supone que en los años 40 o 50 pues inventarían el poner los barriles de la uva, que como veis, multifunción, para llevar la uva, para hacer altares, para poner cohetes, y esto sirve lo mismo para un roto que para un desposible. Buena traca, la de este año, que no sé exactamente qué fecha sería, pero buena traca. Pero si grandes eran las fiestas religiosas, os aseguro que las civiles que organizaba el ayuntamiento ya las quisiéramos hoy la mitad de eso. Y él se organiza una gran feria, creo firmemente. Pero, cogiendo por ejemplo el programa del año 27, en los 15 días que está la Virgen aquí, no para la fiesta en los 15 días. Cuando no hay una cosa y otra, pero es todos los días, mañana, tarde y noche. Más grande, un programa más extenso de fiestas que este del año 27, os aseguro que yo hasta ahora de la Feria de Berja, y lo he visto todo, no he visto nada. ¿Veis, por ejemplo, en esta bajada de marzo, como se ve aquí el tío vivo? ¿Veis? Lola Faura de nuevo, y el resto no sé quién es.
Pues como digo, era la fiesta principal de la ciudad. La feria de Berja, aunque existía, como digo, en octubre una feria civil, pues aquello tenía más bien poco predicamento, por no decir ninguno. Y fue una época esta que os digo de especial esplendor de la fiesta. De tal modo, a ver si soy capaz de encontrarlo, ¿verdad? Pero es que no sabéis los días que llevamos con el dichoso trono, que no paramos y no me da tiempo a terminar de señalar, como me hubiera gustado para ir derecho, el texto que quería leer. Pero bueno, aquí, mirad. En el año 1918 habla así de las fiestas de la Virgen. Fijaros qué texto más bonito. En el periódico Gente Nueva, el periódico que encabezaba o que capitaneaba en gran parte Manuel Salmerón Pellón, pues decía así, hablando de la fiesta de la Virgen. Dice: tras enumerar el periódico, como digo, los motivos religiosos por los que se rendía homenaje a la patrona el día de su fiesta y mostrarle su devoción y fidelidad, hacía justificación del recuerdo, describiendo también el romanticismo de estas fiestas. Y decía así: y más allá de todos estos motivos místicos, hay una huella de romanticismo. No os extrañéis, os lo dice Galante. Galante es el seudónimo que utiliza quien lo escribe. Como elemento propagandístico esa fecha para decir, bueno, inauguramos la tubería de agua potable en las casas. ¿Cuándo mejor? Cuando está la Virgen, se hace delante de ella. Las verbenas de la plaza, a las que también he hecho antes referencia, pues no paraban en los 15 días. Por ejemplo, el 13 de abril de 1902, estamos hablando de hace más de 100 años, la corporación acordaba en el pleno, dice: se libren al director de la banda de música 500 pesetas, las que se le adeudan por tocar en los 15 días de la bajada de la Virgen. Y esto continuaba así en el año 45. Aparecen los documentos del pleno. Lo que os digo, una juerga corría. El último día de novena era costumbre hacer una verbena en la Fuente de Toro. Hemos dicho antes cómo la procesión del último día llevaban los curas, ¿verdad? Y hemos visto cómo la foto con los curas estaba en la Fuente de Toro. Había pasado la Virgen por allí, pues se aprovechaba y se hacía una verbena en la Fuente de Toro. También en épocas difíciles, pues especialmente en la posguerra, pues se tenía incluido en el programa de culto el reparto de comida a los pobres. Lo pone el programa de una forma muy, no lo voy a leer para no ser cansino, pero lo pone de una manera muy graciosa de la época. Distinguir las señoritas de la población repartirán delante de la Virgen vales para los pobres, no sé qué. En fin, los cultos completísimos. Pues bien, hacemos un paréntesis en la bajada. Nos vamos a los cultos de septiembre. Hasta 1955 los cultos fueron de esta manera. La novena empezaba el 31 de agosto y terminaba el día 8 de septiembre. La novena se hacía siempre, estamos hablando, en la ermita. La misa, como hemos dicho antes, siempre, pues también por la mañana. Y posteriormente se hacía la procesión por la Alameda. Acordad la poesía de Salmerón. Que qué es lo que hay al pie de la sierra, sigue hasta el camino, y tengo una senda de álamo y adelfa, aquellos de copa airosa y aquellos de flores bermejas. Pues bien, la ermita, desde donde empiezo hoy prácticamente la tapia de la finca de la religiosa, un poquito más abajo, tenía hasta los años 30 una alameda, la que canta el poeta. Y no era un álamo, realmente no un álamo, un plátano de sombra, un árbol como los del paseo o como los de la carretera de Benejé. Plátano, adelfa, plátano, adelfa, plátano, adelfa. Así, como digo, hasta el mismo santuario. Esos plátanos fueron cortados durante la Guerra Civil. Los árboles los cortaron en la Guerra Civil. Se mantuvieron las adelfas, que como veis, esta foto es del año 70 y poco, y todavía permanecen las adelfas. Hoy en día el camino, desde luego, deja bastante que desear, como es invernadero. No sería mala idea intentar repoblarlo. Pero como digo, ese era el recorrido. Bueno, la Virgen salía el 8 de septiembre en procesión después de la misa por la mañana, desde la misa principal, y bajaba solamente hasta la Alameda. La sacaba esa chispilla y con la misma media vuelta y a la ermita. En los años 30, que hay una gran ampliación de la devoción, la procesión se prolongará hasta el Molino Hernández, hasta la acequia del Car. La Virgen llegará hasta allí y allí media vuelta y otra vez para la ermita. Pues esa será la celebración de la Virgen en su día, el 8 de septiembre, en la ermita, hasta el año 1955. ¿Qué va a ocurrir en esta fecha? Hemos venido contando a lo largo de la conferencia que los cultos de marzo llevan aparejados unas fiestas civiles impresionantes. Una juerga corrida, hemos utilizado esa expresión tan coloquial, ¿no? Pues en el año 55 el cura se le ocurre, porque lleva tiempo pensándolo y así vendría haciéndolo, que
en Cuaresma, esa juerga, ese alterne, parece que se está practicando en la iglesia el sermón, ayuno, abstinencia, y luego acto seguido a la plaza de echarte el bailoteo correspondiente y hincharte de vino, parece que no pegaba mucho. Imaginaos el viernes de Cuaresma correspondiente de bajada de la Virgen en la verbena de la Fuente Toro y allí sin comer carne, aquello era una cosa rara. Hay un concierto de intereses. Por un lado, la iglesia que quiere eliminar esos actos civiles de marzo para darle ese carácter penitencial. Pero por otro lado, el ayuntamiento, que había recuperado la feria casi 30 años después de perderse, la feria de Berja, la feria civil deja de celebrarse en los años 20, no se sabe por qué. Deja de celebrarse. Bueno, el motivo está claro, no iría ni el tato porque la fiesta principal era la Virgen de Gado. Pero en el 47 deciden recuperar la feria, y la feria se recupera en su fecha tradicional, que era en octubre. La feria de Berja se celebraba en octubre. Entonces, entre que llovía, entre que hacía ya fresco y no pegaba mucho el alterne, y que la feria civil tenía poco tirón, el ayuntamiento decía, me gasto aquí los dineros dobles en marzo y en octubre. Y resulta que la fiesta de octubre no evolucionaba. Solución, vamos a acordar hacer la fiesta de Berja en septiembre, con la Virgen de Gado. Volvemos a bajarla, es el motivo de la bajada de septiembre. Volvemos a bajarla y que venga a la fiesta, como decía el padre Tapia, acordaros el dicho que también todos conocemos, la Virgen bajaba en marzo como misionera y en septiembre como animadora. Eso decía Tapia, era verdad. La Virgen bajaba en septiembre para animar la fiesta. Entonces la feria de Berja se pasó en el año 55 con el consentimiento, con el acuerdo del ayuntamiento y la iglesia al mes de septiembre. Y estuvo así hasta el año 73. Ese es el motivo, también la fiesta en la ermita se había desbordado, ya no se cabía, la ermita era muy pequeña, los cacharricos los ponían y ya casi que llegaban a la Rambla. Solución, bajamos a la Virgen y desaparece la feria de octubre y se trasladan todos estos sarados y todas estas juergas que tenemos en marzo, nos las llevamos a septiembre. Y ese es el motivo y el origen de la actual bajada de la Virgen. De tal modo que hasta el año 73 pues, se coincidían la feria de los cacharricos. ¿Veis cómo está aquí la plaza con todos los cacharricos, como lo hemos conocido los que ya llegamos a los 40? Y veis la Virgen procesionando, y también veis por aquí a Diego Muñoz que está por ahí sentado, y algún conocido más, seguramente. Sí, la feria se celebra coincidiendo con septiembre y duró ese poco tiempo. En el año 73 se decide cambiarla a agosto, coincidía con la feria de Dalías, con la feria de Adra, era difícil para los cacharricos, había mucho virgitano que había emigrado a Cataluña, que todos hemos conocido hasta mediados de los 80, que venían en el mes de agosto y el pueblo se ambientaba más y se decidió separar la fiesta. Y ya la Virgen, en lugar de volver a celebrar su fiesta en la ermita, pues siguió bajando. Y hoy en día, aunque las bajadas más o menos son homogéneas, ciertamente la bajada principal es la de septiembre y la fiesta principal, como es natural, es el día 8. Pues al margen, y con esto termino ya con las bajadas, voy a emprender otra etapa de la miniconferencia con los mantos. Las bajadas se realizaron, como he dicho así, de esa forma regular, pero hubo también muchas veces bajadas especiales. Por recoger algunas de las últimas más importantes, pues en enero de 1885, el ayuntamiento solicita que la Virgen baje para darle gracias por librar al pueblo de la peste que a finales de 1884 había asolado toda esta población. De tal modo que se publica en la prensa un artículo y deciden, dice, el 14 de enero, que se haga, fijaros, el refrito que montaron. El 14 de enero se subió a San Roque desde su ermita a la parroquia de la Anunciación. Ayer decía Valeriano como San Roque, San Sebastián son santos protectores contra la peste. Y por eso sus ermitas suelen colocarse siempre a la entrada, salida de los pueblos, ¿verdad? La ermita de San Sebastián, San Roque suele estar a la entrada, salida de los pueblos. Pensemos tanto en la ermita del San Roque nuestro, que está a la entrada del pueblo por abajo desde la costa, la zona de más afluencia de gente, o en el mismo Cerro San Roque, que está en uno de los costados del pueblo. También tuvo proyectos de ermita, aunque finalmente no se llevó a cabo. Pues claro, han rezado como desesperados para librarse de la peste en 1884 a San Roque, protector de la peste, a San Tesifón, el patrón, y a la Virgen de Gado. Pues entonces vamos a celebrarlo por todo lo alto y bajamos a la Virgen el día 15. Dice, el día 15 a las 4 de la tarde comenzaron sendas procesiones. La primera trasladaba a la Santísima Virgen de Gado desde su santuario a la iglesia de la Anunciación. La segunda partía de la parroquia y llevaría la imagen de San Roque, que como he dicho vino el día anterior, y de San Tesifón al encuentro de la patrona, con la cual se unirían en la ermita de las Mercedes.
Los días 17, 18, 19 y 20 se repitió el siguiente programa. Volvemos a lo de las procesiones que algo nos gustaban. A las 9 de la mañana, solemne función de iglesia, en la que será oficiada la misa con música de capilla, y terminada aquella, saldrán en procesión las 3 imágenes, la Virgen de Gado, San Tecipón y San Roque, recorriendo el primer día las calles Fauna y La Unión, el segundo las calles Agua y El Pardo, y el tercero la calle Cruz, el Teatro, Torna, Carrera de Granada, y el cuarto y último de la Carrera de Granada a Los Gallardos y la calle Zapatera, y la zona de la Fuente Toro. Lo que os digo es que no parábamos. El 21, víspera de la subida de la Virgen a su ermita, los actos organizados para culminar estos cultos de acción de gracias fueron los siguientes. A las 9 de la mañana, con asistencia del ayuntamiento, solemne función de iglesia, en la que, como las anteriores, será oficiada la misa por música de capilla. El panegírico estará a cargo del joven y ya distinguido orador sagrado, canónigo de la Catedral de Almería, don Antonio Nieto Robles. Terminada la misa, saldrán las 3 imágenes en procesión, como los días anteriores, recorriendo las calles Agua, Picadero, Chiclana y de la Cruz. No tenemos remedio. En noviembre de 1918 vuelve a haber una gran desgracia y el pueblo vuelve a recurrir a su patrona confiando en ella, y ella, pues como siempre, no les falla. La epidemia de gripe se cargó en verja a una cantidad de gente que las fuentes, algunos cronistas de la época que están por aquí de viaje, hablan de que llegó el momento que dijeron que no se tocaran más las campanas a muertos por el pánico que había en la población. Días de 7, 8, 9 días de entierro. Sí, era terrorífico. Pues menos que había mucho cura, como dice don José, para celebrar tanto muerto. De todas maneras, en aquellos tiempos no se celebra la misa de Ezequiel. La misa de Ezequiel es bastante posterior. Pero como digo, el susto era impresionante. Con papeles en la mano, con la estadística del registro civil en la mano, los meses de septiembre, octubre y noviembre septiembre, octubre y principio de noviembre fueron terroríficos, horribles. En noviembre se bajó a la Virgen para pedirle que parara por Dios la epidemia y tal. Hubo 4 muertos en todo el mes. En noviembre de 1954 la Virgen vuelve a bajar, en este caso, por Dios, con un motivo ya de alegría, y es el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Y en aquella fecha, aquella bajada llevaría a la imagen de la patrona hasta la ciudad de Granada, donde procesionaría junto a 40 y tantas imágenes más de patronas de la diócesis en Granada. Veis en la Virgen subida en el coche del boyero, que así fue trasladada a Granada, que la veis con el manto rojo, con los jarroncitos y tal. Bueno, aquí la veis dando la curva para irse para la carretera de Atlas. Fijaros cómo va el coche era totalmente camuflado, aquí no se ve más que el cristal, lo demás iba entero atascado. Le quemaron el motor, dicho sea de paso. Esta es la salida, estamos hablando del 7 de noviembre de 1954. Y aquí ya tenemos a la Virgen de Gádor en procesión en la Gran Vía de Granada. Perdón, estos reyes católicos, que hay aquí unas granadinas que si no me corrigen. Y aquí sí, esta foto es en la calle Gran Vía. Veis que lleva el frontal del altar, el que se pone en la barandilla del presbiterio, el rojo, y como habéis visto el coche pues camuflado por completo. Bueno, y hasta aquí lo que he querido contaros de las bajadas. Hay muchísimas más cosas que contar, pero evidentemente no podemos alargarnos demasiado. Como digo, en otras ocasiones plantearemos más conferencias y os informaremos. Pero ahora no termino, lo siento, Pater, porque vamos a contar brevemente. Bueno, 5 minutos me dice el Pater, vamos a intentarlo. Vamos a intentar comentar, un par de... El manto que estáis viendo tan primorosamente bordado, ahora diremos restaurado, ahora diremos por quién. Pero también tenemos otro elemento que no se ve nunca y he querido, por eso en esta conferencia le he pedido a su autor que nos acompañara para darle las gracias públicamente. Mirad, la Virgen en la anda lleva una pequeña peanita para elevarla un poquillo más sobre la base de la anda. Tenía hecha desde hace ya algunos años pues una tarimita pequeña de madera que para mi gusto la verdad que no era demasiado digna. Muy sencilla, una cosa para salir del paso. Con el pretexto de que no se veía, pues así estaba. Pero yo pienso, y es mi criterio, que aunque no se vea, todo lo que esté cercano, próximo a la Virgen, tiene que ser digno, lo más digno posible. De tal modo que pensé hacer una peanita para que la Virgen sustituyera a esa pequeña pegana que lleva en la anda. Y me acordé de nuestro paisano, José Manuel Jiménez Reyes, que lo tenemos al fondo con su familia, el último de la fila, como un cantante.
porque es un gran tallista y le comenté, José Manuel, ¿tú podrías hacerme esto? Sí, sin ningún problema. Y entonces yo le dejé rienda suelta. Yo, mira, yo confío en ti, a ver lo que quieres hacer. Entonces él planteó este diseño, veis el nombre de la Virgen, María Santísima de Gádor, el anagrama, y aquí van el escudo de la hermandad y el escudo de Berja. Y para que se tenga constancia de la fecha en que se ha hecho, pues el 425 aniversario de la llegada de la Virgen. Lo ha hecho y ha sido una donación de él. Con lo cual, pues quiero aprovechar la ocasión para este público reconocimiento. José Manuel, muchísimas gracias en nombre de la hermandad y en nombre de, creo que cualquier devoto de la Virgen que agradece que todo lo que se acerque a ella sea digno. Y os pido por favor un fuerte aplauso. Y ahora, en 5 minutillos, con un poquillo de propina, vamos a dar una vueltecilla. De verdad que no voy a ser muy rápido, muy lento, pero 5 minutillos le vamos a echar más. Al patrimonio de la Virgen. Vamos a poner un poquito los antecedentes para ver las cosas. Mira, recordábamos ayer como Valeriano nos decía, con esta fotografía, este manto, que es el que tiene casualmente la Virgen puesto ahora mismo, pues sabéis que no lo elegimos por azar para ponerlo en el cartel de este año, sino que es un manto histórico que fue el que le donó el último marqués de Irízar, residente en Berja, don Francisco Balbuena Moya, por su testamento hecho en 1889, este manto a la Virgen de Gádor. Vamos a hacer una recapitulación de las prendas de la Virgen para pasar a comentar en última instancia al que ha restaurado recientemente. El manto es, como digo, anterior a la guerra. Veis aquí la imagen de la Virgen de antes de guerra con el manto y aquí la imagen actual con el manto y la saya. Muchos de los mantos tienen manto y saya a juego. Es picardía de las hermanas mayores, de las camareras mayores, poner conjunto. Si uno tiene un traje de chaqueta con pantalón y chaqueta, pues no se suele poner el pantalón de otro, se suele poner el pantalón que va con ese traje. Entonces la Virgen debe ir también así, vestida con su saya que va a juego con el manto. ¿Veis? El manto se conserva antes y después de la guerra. Y una foto más actual con la misma ropa. Otro de los mantos antiguos, más históricos de la Virgen, es el conocido como manto de los chinitos, el que le ponemos muchas veces en la romería. El manto realmente es un mantón de Manila. ¿Veis cómo extendido se ve perfectamente la forma de mantón de Manila? Los mantones de Manila toman el nombre de la capital de la provincia española, Filipinas en aquel momento, que los trae a España. Pero en origen no son filipinos, no son de Manila. Los mantones de Manila son originarios de China. Y China los exporta a Filipinas y de Filipinas llegan a España. Y llegan a España, gustan y se hacen una moda. De tal modo que los motivos que decoraban antiguamente los mantones, ¿os dais cuenta de las figuras que hay a los pies? ¿Veis los chinitos con las casas? Eso es una prueba de la antigüedad del manto. Los motivos orientalizantes van desapareciendo conforme se hace moda en España. Conforme la mujer española empieza a lucirlo, pues claro, voy a poner chino aquí colgado, flores y más flores. Entonces, los mantones a partir ya de la última década del siglo XIX ya no tienen chinitos, sino que tienen decoración floral. Digo, los chinitos son pruebas de la antigüedad. Aquí veis a la Virgen, la imagen de antes de guerra, con el manto de los chinitos. Y aquí la Virgen recientemente, además, la hermandad anterior le cambió el encaje del manto y le puso uno nuevo plateado de concha, que el manto ahora que parece casi que está de extremo. Un manto muy original, muy bonito y del siglo XIX. Probablemente es el que trae Juan Antonio Enríquez, que es registrador de la propiedad en Filipinas, de Virgitano. Probablemente sea el que se lo trae de regalo a finales del siglo XIX. Y aquí veis los chinitos que os comento. ¿Veis? El chino padre, la china madre y el chino niño. Y por ahí me parece que hay algún pavo real dando vueltas y algún elemento, como digo, totalmente orientalizante. ¿Veis? Una joya y un elemento histórico de bastante valor. Más manto. Este ya no se le pone. Está muy estropeado, el terciopelo, pero el manto rojo antiguo de bajar a la Virgen, que tiene esta cenefita tan coqueta, tan graciosa, pues esta es la imagen antigua, la imagen de antes de guerra. Fijaros, mirad, por otro día daremos una conferencia sobre las joyas de la Virgen, pero os llama la atención, mirad, ¿veis esto? Un reloj de bolsillo. La Virgen siempre iba a la última.
Entonces, moda del siglo XIX, reloj de bolsillo, categoría, pues un reloj de bolsillo, tenía 3. ¿No ves? Bueno, pues ese manto, como digo, ya no se pone, aparte que está corto porque la cola de la Virgen se ha reformado en varias ocasiones y hoy en día, parece que fue a finales de los 80, se alargó hasta el tamaño actual, entonces ya este manto se le quedaba corto. Pero además el terciopelo está bastante estropeado. No obstante, los motivos decorativos se copiaron para otro manto igual que se hizo recientemente. Este manto que pagó la familia de Miguel el Negro, para entendernos todos. Él costeó la familia del manto y si veis estos dibujos, esta decoración floral es la misma del manto anterior. Lo copió de él. El único detalle que se permite añadir, pues es el escudo de verja que en origen no figura en este manto antiguo. Y también desaparece ese fileteado de lentejuelitas y de cintillas que hoy en día no lleva este manto nuevo. El manto grande de procesión que hemos conocido hasta los años 90, pues es también un manto antiguo, yo creo que también anterior a la guerra, que en origen es bastante más pequeño. El manto es reformado por la Abadesa de Madrid en el año 1959 y estrenado por la Virgen, reestrenado en la procesión del día 8 de septiembre, bendecido por el obispo de Almería, don Alfonso Rodríguez. ¿Qué se le añade en esa reforma? Pues probablemente alguna de estas cintas vegetales y el escudo de verja. El escudo de verja lo diseña Miguel Salmerón Pellón. En algunos cromos de uva aparece este mismo diseño que se copió, supuestamente el dibujo que hiciera Miguel, pues lo utilizaron después para un cromo de la uva. Era este mismo, yo tengo incluso algún original, el cromo con este escudo de verja. Lo diseña Salmerón Pellón y en el año 59 se reforma y se convierte en el manto ya grande de procesión de la Virgen. Aquí veis una fotografía del manto antes de la reforma. ¿Veis? Aquí está muchísimo más cortito y no tiene escudo. Es ese mismo manto. La procesión, veis que, bueno, no he traído la foto, ya he dicho, hoy me he vuelto loco buscando cosas y no he encontrado muchas. En aquellos tiempos, hasta mediados del siglo pasado, la Virgen, si llovía, daba igual, se sacaba en procesión. Yo tengo fotos de la Virgen bajando de la cuesta, el Baden de la Rambla, todo el mundo con los paraguas abiertos, lloviendo hace y la Virgen para abajo. Y en la procesión aquí veis que precisamente está el suelo encharcado y la gente con la gabardina. Señal de que si no había llovido un poco antes, casi que está lloviendo en ese momento. El último gran manto que tiene la Virgen pues fue el que la hermandad que estaba en 1993 compró en la Casa Rodríguez de Sevilla, este manto azul tan bonito que la Virgen luce en sus procesiones y que será, os adelanto, pues que llevará este domingo en la procesión con el que estrenará el nuevo manto. Es el más grande, el nuevo trono, el más grande de todos y el bordado, pues claro, evidentemente como es muy nuevecito, pues está muy vistoso, por eso hemos querido que estrene el trono con este manto. Y ya llegamos al último, no desesperes, Pater, que es el que estamos viendo aquí ya restaurado. El manto, en su origen, es un manto con el bordado sobre un raso, era de raso blanco, no de terciopelo. Aquí lo veis como el manto con su saya a juego, que la tiene también, ahora la veremos, una foto con más detalle, pues era, como digo, de raso blanco. En un momento determinado se decide cambiarlo, se le pone el terciopelo de color marfil y la saya, que si no recuerdo mal, corrígeme, Gado Martín, ¿dónde está? La cambiaste tú, ¿verdad? No, tú fuiste la celeste, que viene a continuación. Ángeles, efectivamente, cambió el raso, al hacer el terciopelo beige, pues se le puso un raso rosa y es con el que se suele combinar este manto. Este celeste, sí, el que Gado Martín pasó a... Ya sabéis que suele cambiarse, o históricamente siempre lo hemos visto en los últimos años, los últimos 20 años, pues jugar con estos colores para la bajada. Sí, es muy bonito también, favorecen los dos, la verdad que son muy originales. Pues este manto, como es el más claro de todos, pues la verdad que es el que más se ensucia. A mí me gusta especialmente, la Virgen está muy bonita con él, se la ve muy morenita, está muy bonita. Y entonces, como digo, yo ya he conocido 3 cambios de terciopelo de este manto. Los demás, por ejemplo, yo el azul no lo he visto nunca cambiar de terciopelo, pero este sí, porque se ensucia con bastante facilidad. La restauración de una pieza semejante en una tela, pues son piececitas sueltas hasta el punto de ser peor que un puzzle, mucho peor que un puzzle. Pues bien, doña María Dolores Báez y López, que nos acompaña en la segunda fila del lado derecho, ha tenido la santa paciencia a lo largo de prácticamente casi 2 años, casi 2 años,
de desmontar el manto, repasar una por una las piezas y engarzarlas de nuevo. Yo he estado en su casa durante el trabajo, he visto el tremendo bastidor donde estaba colocado, he visto cómo se le perdió la pieza por todos lados, y sabe que hay una caja no sé dónde, y aquello era, de verdad no se puede hacer una idea, terrorífico. La apuesta que hay que darle a esto, primero unos hilvanes para poder señalar dónde va cada pieza, después coserla, repasarla una por una para que no tenga ningún hilo, y además que Lola es perfeccionista hasta el extremo, y si no ya Lola Junior para darle el tostón mamá, que eso no estamos, y la han repasado de una manera increíble. Yo, de las restauraciones que he visto de cerca, es la tercera que veo, yo creo que es la que mejor ha quedado el manto. Desde luego ha sido un trabajo tremendo. Y un trabajo que además tenemos que agradecer y mucho, porque las dos anteriores, la primera no sé cuánto costó, la segunda sí, y fue mucho dinero. Mucho dinero, estoy hablando de más del 1.000.000 de pesetas. Pues Lola no ha cobrado nada por hacer este trabajo. Y ha dedicado, en horas Lola puede echarle 4 o 5 meses sin dormir siquiera, si descontamos la hora de ser así. Una cosa tremenda. Ha sido un trabajo magnífico y nos va a permitir que en la subida de la Virgen, si Dios quiere este año, la Virgen vuelva a llevar este manto que tan bonito es, que tanto le favorece, y que Lola, a la que también pido ahora mismo desde luego un fortísimo aplauso, ha querido. Veis fotografías, pero bueno, qué mejor que verlo en directo. Y en fin, hasta aquí la conferencia. Me he pasado, no ha llegado 10 minutos, más o menos he sido medio prudente, ¿no? En fin, como digo, vamos a seguir estos días honrando a la Virgen. Vamos mañana a comenzar la novena. Es el culto principal, es el momento principal de la bajada, os lo reitero, más que la procesión, la novena, no faltemos, asistamos, honremos a la Virgen con la celebración de la Eucaristía, que es lo que realmente ella quiere y lo que realmente engrandece a este pueblo, el honrar a su patrona con su solemne novena, y como digo, pediros que no faltéis. Y no faltéis tampoco, por supuesto, a la conferencia que el próximo sábado a las 7 de la tarde, acordaros que cambia de hora, a las 7 de la tarde, porque ese día ya hay novena y la ofrenda floral y 40.000 cosas más, a las 7 de la tarde dará la Madre General de la Esclava de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, nuestra conocidísima y querida Sor Pilar Burgos, el día 7, sobre la relación de Madre Trinidad Carrera, fundadora de la orden, con nuestro santuario, con nuestra patrona. Os invito a todos a asistir la novena mañana que empieza y después también, por supuesto, el sábado a la conferencia. Buenas noches, nos vemos.